Buenas noches a todas y a todos. Vamos a iniciar. Esperen un momentito. ¿Pueden ver? Ayer que lo hemos quedado acá. ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada, sí se ve. Ya. Bueno, mil disculpas, pero los que viven en La Paz van a entender que La Paz es un caos. Ya ahí se me ha presentado una actividad y he tenido que volar, pero bueno, ya, volemos también ahora ya. Bueno, ayer habíamos quedado en todo lo que era, habíamos avanzado y habíamos realizado un acercamiento a todo lo que era la evaluación en relación a menores, ¿ya? Y la importancia de conocer el procedimiento, todo lo que era la psicología infantil, la propia sintomatología para poder determinar si la persona o la víctima que estamos evaluando cumple o no con todos los criterios. Siempre voy a recalcar que es importante el conocimiento de la temática, especialmente cuando evaluamos a niños. Les voy a mandar un documento, es un libro que es análisis justamente de casos, ya, igual que les he enviado la anterior semana, donde hay todo un modelos de evaluaciones a niños por abuso sexual, ¿no? Y aparte también hay guarda, ¿ya? Y si no me equivoco también hay divorcio, ¿no? Entonces hay así toda la explicación de casos, ¿no? Es de la autora Blanca Mezquita, ¿no? Es igual una perito en relación a la temática. Y hay otro documento que también les voy a enviar, que es el Manual de Psicología Forense, igual de Blanca Vázquez Mezquita, ¿no? Que igual abarca de lo que es la psicología forense, el peritaje, el diagnóstico, que les va a ayudar también para que ustedes puedan tener bibliografía especializada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de la temática, es importante el conocimiento de la psicología infantil. No es lo mismo lo que les decía, las entrevistas a víctimas menores que a víctimas mayores. Hay diferentes tipos de protocolos. Ayer les he enviado un documento que justamente es sobre un manual de violencia familiar. Tengo aquí otro que lo tengo, pero es en físico. No sé si habrá en PDF. Voy a ver si la institución pueda conseguirlo en PDF, ¿no? Que es la evaluación psicológica forense en niños. Ya es justamente que abarca todo lo que es el divorcio, la custodia, ¿no? Las técnicas de evaluación, ¿no? La elaboración de informes y todo lo demás. Entonces voy a ver si existe en PDF para podérselos enviar
Y si no, bueno, vamos a ver la manera de poder generar que ustedes puedan tenerlo. Sin embargo, tal vez de la librería donde sea comprado, puedan ustedes obtenerlo, ¿no? Y como les digo, cuanto más libros ustedes puedan tener y puedan tener respaldo teórico, mejor. No es lo mismo entrevistas a víctimas de un delito violento que entrevistar a los agresores o menores infractores, ¿no? Porque cada uno va a tener su versión, ¿no? Cada uno en relación a quién entrevistes. Puede ser que entrevistes a un niño o a un menor que ha sido víctima de un delito sexual, como también puede ser que entrevistes a menores infractores, ¿no? Que si bien en la forma en cómo tú los vas a intervenir o vas a evaluar, es diferente, ¿no? Así como también a hombres, ¿no? Casi la mayoría, en los casos, por ejemplo, que se evalúa, nunca aceptan, ¿no? Por ejemplo, han sido agresores y han golpeado, siempre van a minimizar, siempre van a justificar o siempre van a echar la culpa, ¿no? Y van a decir, no, es que es así, es que ella siempre era así. Me acuerdo de un caso de un señor que justamente me mandaron para evaluarlo por agresión hacia su pareja. El señor manifestaba y decía, no, yo nunca le he pegado, ¿no? Sí, yo la he conocido, él estaba divorciado, ¿no? Tenía una relación con ella, pero decía, sí, yo tenía una relación con ella, pero no vivía. Sí, digamos, tenía un cuarto, decía, ¿no? Sí, le ha ayudado también, ¿no? Le he dado dinero para que ella pueda tener ese cuarto, esa habitación. Y también le ha ayudado a sus hijos, decía, ¿no? Y algo que él decía, por ejemplo, que una vez cuando estaban en la intimidad, él observó que la señora se había rasurado la parte íntima, los genitales, ¿no? Entonces justamente eso le cuestiona a él, ¿no? Y le dice por qué ella lo había hecho. Entonces ella, según él, le da la explicación porque es un lugar donde transpira y que, bueno, ella lo hizo, ¿no? Fue eso, ¿no? Esa situación de lo que la señora hizo y el señor empezó a hablar de ella mal, ¿no? Y decía, bueno, pues ella se ha rasurado, pero no por mí, me decía, ¿no? Seguramente tiene pues otra persona, porque a mí no me gusta eso, me decía, ¿no? Entonces, como yo la he conocido, ¿no? Me imagino que está pues con otros hombres, ¿no? Entonces ahí salía, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de sus celos, ¿no? La desvalorización que él hacía, por ejemplo, hacia la señora, ¿no? Y la denuncia que ella había realizado al señor era justamente eso, ¿no? Que era una persona celosa, posesiva, pero él en ningún momento decía siempre, no, es una relación entre mi pareja y ella, ¿no? Nos llevábamos bien, yo no vivía, hasta que se tocó ese tema. Y él solito, ¿no? Empezó a hablar, ¿no? Empezó a decir cosas en relación a la señora. En las pruebas, por ejemplo, que salió una predominancia en el sentido de tener una estructura paranoide, ¿no? De ser una persona controladora, celosa, ¿no? Si ponemos las características desde los trastornos de personalidad, tenía, ¿no? Más aún en el sentido de que él empezaba ya a desvalorizar a la señora. Y él decía, por ejemplo, solo las personas, o utilizaba el término de puta, ¿no? Solo las putas son las que se afeitan, decía. Entonces ahí uno se daba cuenta cómo era el señor, digamos, ¿no? Si bien él no lo admitía de una manera abierta, pero digamos que en el transcurso de la entrevista fue saliendo cosas. Y ya con una aplicación de pruebas y todo lo que generaba la entrevista semiestructurada, bueno, pues, ¿no? Salía evidentemente de que si él
al parecer era una persona hostil, más por las características que él tenía, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa, siempre te van a mostrar la mejor cara, más aún si tú evalúas a los agresores. O siempre van a querer intimidarte o demostrar que ellos no son, o van a ser muy amables contigo, o van a querer ofrecerte algo, ¿no? Es decir, siempre van a querer de por medio mostrarse, como les digo, la mejor cara. Más aún si están en un proceso judicial. La metodología evidente no es la misma para todos, ¿no? Por ejemplo, si vas a evaluar a una mujer víctima de violencia, ¿no? Utilizarás las entrevistas semiestructuradas de Cheburua, que es la que más se utiliza a nivel forense, ¿no? Utilizarás Beck, ¿no? Utilizarás la de ansiedad, utilizarás Estocolmo, ¿no? Es decir, dependiendo qué es lo que tú veas en esa persona para evaluar, ¿no? O en relación a los puntos de pericia que te soliciten, ¿no? Si quieren, digamos, ver daño psíquico, pues aplicarás estrés postraumático, una de ansiedad, de depresión, de autoestima, ¿no? Justamente para ver cómo está esta persona en relación a su afectividad. Igual si tú vas a evaluar a un niño por violencia sexual, igual existen protocolos, entrevistas, ¿no? Recientemente me pasaron, y se los voy a pasar, ¿no? Es una entrevista semiestructurada para agresores sexuales, ¿ya? Muy interesante. Que justamente engloba cuando tú hagas entrevistas a posibles agresores o personas que han sido denunciados, por ejemplo, por delito sexual, esa guía de entrevista te va a ayudar para hacer las preguntas, ¿no? El ámbito donde tú vas a indagar, ¿no? Entonces, también les diré que a veces los consultores técnicos, ¿no? Pueden observar y decir qué instrumentos usted ha utilizado para el recojo de información, ¿no? Una compañera, por ejemplo, me llamaba y me decía, ¿tienes una entrevista igual para agresores sexuales? Me decía. No me acuerdo ahorita el autor, y yo le decía, no, pero no, que yo sepa, no hay, le decía. Y me dijo, ay, me dijo, porque pusieron en una evaluación esa entrevista. Uy, ese rato, pero nos movilizamos para averiguar si existía o no esa entrevista. Y evidentemente existía, ¿no? Existía justamente igual de agresores. No es la que les digo, es otra. Entonces, como les digo, hay entrevistas y cuanto más te puedas tú guiar de una entrevista semiestructurada en relación a la temática que tú vas a evaluar, mejor. Porque ese va a ser tu guía, ¿no? Y ese va a ser, digamos, tu parámetro para poder obtener información. Así como cuando se evalúa a víctimas de delito sexual. Es bien complejo, ¿me entienden? Porque más aún si son menores, ¿no? Porque tienes que saber cómo sacar la información, ah, detalles que tú necesitas saber si es que vas a medir, por ejemplo, si te están pidiendo credibilidad del testimonio, ¿no? Aplicarás el CBCA, ¿no? Con todos sus criterios, necesitas pero grabar sí o sí la entrevista para que luego tú puedas observarla y puedas analizar de acuerdo a tus protocolos, ¿no? Entonces, es importante el tipo de metodología que tú vas a usar. Ustedes, el trabajo también que les había dado de este análisis de los informes, aparte de que ustedes puedan observar la forma en cómo cada uno de estos profesionales ha ido redactando su informe, el cruce de la información,
las pruebas que han utilizado, ¿no? Y también ha sido que ustedes observen las hipótesis que se generaban, ¿no? De decir, probablemente tiene o no tiene. O se genera esta situación, o es creíble o no su testimonio, o realmente ha experimentado esta situación esta persona, o está fingiendo, ¿no? Porque puede haber, como les digo, personas que puedan fingir o puedan mentir, o porque están amenazadas, o porque están protegiendo a alguien. Entonces nos ayuda. Hay casos, por ejemplo, en que la prueba te va a ayudar para hacer una aproximación al estado emocional que está viviendo esa persona. Puede decir, estoy depresiva, ¿no? Si bien aquí los colegas conocen la de Beck, ¿no? El cuestionario de Beck, que justamente mide toda la parte de depresión, ¿no? Entonces, esa prueba, por ejemplo, puede ser manipulada, ¿no? Porque tiene escalas. Te dice 0, 1, 2, 3. Entonces yo puedo fingir y decir si estoy depresiva, ¿no? El 0 vale nada, el 1, dependiendo del valor que se le dé, se va a sumar y va a salir un parámetro, que es la depresión no tiene, si es leve, moderado o grave. Puedo fingir, ¿me entienden? Y bueno, puedo decir, sí estoy realmente muy, pero muy depresiva, muy triste, pero la prueba me sale 0 depresión, ¿no? Porque la persona todo pone nulo, 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 no estoy triste, no estoy mal y sale leve. Pero ahí ustedes tienen que cruzar justamente con la entrevista que ustedes les realicen, ¿no? Y decir, bueno, ¿usted cómo se siente después del hecho? Entonces te dirá, sí, me siento triste, no puedo concentrarme, no puedo dormir, ¿no? O cuando estoy en el lugar empiezo a llorar, no tengo ganas de nada. Empieza a la persona a relatarte su propia vivencia de cómo él lo está experimentando. Y es importante que ustedes puedan anotarse eso, ¿no? Es decir, refiere, ¿no? El paciente, la persona, la evaluada, ¿no? Que, por ejemplo, ha bajado, ¿no? O ha disminuido, o ya no puede, por ejemplo, textual, lo que ellos dicen, ¿no? Ya no puedo atender, por ejemplo, en clases, ¿no? Pienso en cada momento que él va a asomarse a mi aula y me está observando y tengo miedo que me pase algo. Entre comillitas, porque eso les va a ayudar a evidenciar, ¿no? Que de acuerdo a la prueba, ¿no? Por una sintomatología depresiva, ¿no? Ha disminuido su capacidad de atención, de concentración, ¿no? Ha perdido el interés por las actividades que realizaba, ¿no? Ustedes le preguntarán y dirán, ¿y cómo es su cotidianidad? ¿Qué es lo que realiza? Y le dirá, mire, no tengo ganas de nada, ¿no? Si voy a vender, estoy ahí distraída, incluso me he equivocado, por ejemplo, a dar el cambio, eh, ya no quiero, me acuerdo de una señora que decía que estaba en una situación realmente de mucha depresión y decía, ya no me daba ganas para levantarme, me decía. Dejaba que mi hija mayor haga todo. Le decía, hijita, cocina, si no le daba plata, y le decía que vaya a comprar comida. Y yo, la verdad, ya no quería ni levantarme, no quería hacer nada. Eso lo que esa persona les está diciendo de su comportamiento, de su estado emocional, es lo que ustedes deben tomar como el paciente, bueno, no el paciente, sino la evaluada refiere, entre comillas, que no le da ganas, que está en la cama, que le da el dinero a la hija porque ya no siente el interés, ¿me entienden? Entonces ahí ustedes hacen el análisis y cruzan con la información que tienen con las pruebas. Entonces ahí le estás fundamentando, estás generando argumentar aquello que lo que esa persona está experimentando,
más el cruce con la prueba y más la relación que esta persona ha vivido en la relación causal, ¿no? Es decir, si evidentemente lo que está experimentando le está afectando, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que hacer el cruce. Y estos informes que ustedes han podido justamente analizarlos, verlos, la finalidad también era esa, ¿no? Que ustedes puedan observar, puedan leer, quizás hasta en algún momento copiarlos. Copiarlos en el sentido de su buena práctica, ¿no? Ese tipo de metodología que utiliza, ¿no? Poner bibliografía, tener un cruce teórico, hacer un análisis teórico en relación a lo que ustedes han podido evidenciar a lo que están evaluando, ¿no? Por eso la metodología no es la misma para todas personas, ¿no? En uno de los informes, por ejemplo, que ustedes han leído, aparte de la evaluación que puede durar 2 horas, 3 horas, dependiendo, ¿no? Una de ellas decía, justamente cuando narraba, que ha tardado 10 horas, ¿no? Justamente en armar, en vaciar los datos, en cruzar. Se tarda, les diré. Realmente se tarda, ¿no? Entonces, imagínense cuando y eso que ellos son peritos expertos, pero consultores externos, ¿no? Particulares. Imagínense cuando trabajas en una institución pública. Vives al filo de la hora, ¿no? Porque tienes que entregar. Quisieras hacer mucho, pero es ahí donde cada uno debe ver una metodología que también le ayude en el ámbito sin perder la esencia en sí de su propio informe, ¿no? Tampoco llegar a conclusiones muy escuetas, ¿no? Donde al final no se entiendan. Ayer justamente una de sus compañeras decía, al final llega a la conclusión y no se entiende nada. Sí, ¿no? Sino llegar a una aproximación justamente en relación a lo que van a realizar. Los peritajes también, ¿me entienden? Lo realizan. Pero como les digo, justamente por el tiempo que se pueda trabajar en una institución, a veces ya existen modelos, ¿no? Por ejemplo, el IDIF tiene un modelo, ¿no? El ICUP desconozco, me imagino que también tiene un modelo de informes. Y cada institución también lo tiene, ¿no? Yo hice, por ejemplo, un rastreo justamente de los modelos de informes que se manejan, ¿no? Y si hay ciertas características similares, ¿no? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, qué tan importante es justamente cuando se elabora el informe. Hay diferentes modelos, les digo, ¿no? Todos llegan a la misma conclusión, pero hay modelos, ¿no? Que algunos tienen más otro tipo de información que otros. Y cada caso es particular. Por más tiempo y el tiempo que les esté apremiando, ¿me entienden? Nunca hagan copia-paste, ¿no? De decir es lo mismo, copio-pego. No, porque se les va a quedar el hábito de copiar, pegar y ya no analizar. A veces, como les digo, el tiempo puede generar que algunos colegas puedan copiar ciertos fragmentos de los resultados y decir, pero es lo mismo, tiene la misma sintomatología y copio lo mismo. Sí, pero al hacer eso, estás perdiendo y le estás enseñando a tu mente de que no analice. Y por eso ves cada caso como si fuera igual. Cada caso es particular. Y cada caso merece ser analizado, ¿no? Porque sí puede ser que todas las víctimas vivan situaciones de ansiedad, ¿no? Presenten sintomatología ansiosa, pero siempre va a predominar algo, ¿me entienden? Siempre. Entonces ese siempre y eso, lo que ustedes encuentren, deben plasmarlo en su informe. Así les lleve mucho tiempo. Por eso les digo, la carga procesal en los lugares donde se trabaja justamente en evaluación es mucha. Y se aconseja siempre, les diré, un tiempo,
por lo menos 5 años puedes trabajar en temas de violencia o informes, incluso algunos 3, dependiendo, porque la carga es mucha, ¿no? El estrés, la carga emocional, el cansancio mental es alto. Entonces, siempre es recomendable que se haga un alto y se cambie, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, peritajes, cambies a otro rubro, ¿no? Ponte ahora, voy a trabajar en intervención a agresores o cárceles, ¿no? O intervención a víctimas, o proyectos de prevención, o áreas de psicología aplicada a investigación criminal, o voy a ser asesora o asesor. ¿Por qué les digo? Porque llega un tiempo donde ya te quemas, ¿no? Ya estás con el síndrome de Burnout. Quemas y empiezas ya a, a tratar a las personas que van al servicio de una mala manera. Entonces, y uno se da cuenta, les digo. Cuando sucede eso y cuando tú ya te sientes desmotivado o desmotivada, ponle un alto, por salud mental. Porque tú ya no estás fungiendo tu rol de psicólogo en ese momento. Ya estás quemado y ya tu comportamiento y tu actitud ya es hostil. Y vas a tratar mal a esa persona, ¿no? Entonces es siempre bueno parar, ¿no? Darse un tiempo. Evidentemente ustedes me dirán, pero es mi trabajo, no puedo denunciar, no puedo renunciar, no puedo ir a otro lugar, no puedo decir, no, hasta aquí nomás. Sí, yo sé, ¿me entienden? Pero hay un momento en que ustedes también tienen que ver su salud mental, porque mucha carga en relación a dolor y más el proceso que se trabaja en la elaboración de informes es alto, les digo. Es un estrés muy alto, ¿no? Y la responsabilidad es muy alta, ¿no? Un mal informe, a veces cuando tú dices, pero debí haber puesto eso, o te llevas el caso. Hay algo que sí les diré, hay casos en los cuales se van a llevar ustedes y van a estar pensando en la noche. Y van a decir, pero debería haber puesto esto, y cómo estará la persona, ¿no? ¿Cómo está la señora? ¿Cómo estarán los niños? Entonces, es un área en la que realmente tú vas a trabajar, como les digo, con mucho dolor, mucha presión. Puede ser que el primer año, el primer mes, o el tiempo que tú vayas, te genere un impacto muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que he trabajado, ha sido en el Alto, ¿ya? Y me acuerdo porque yo trabajaba igual con víctimas, era un albergue. El mío era un centro de monjas. Y allí hacíamos evaluaciones, trabajábamos procesos terapéuticos, trabajábamos apoyos psicopedagógicos y hacíamos varias cosas. Aparte teníamos que hacer grupos de autoayuda, apoyo, como les digo, a los niños. De paso hacíamos retiros, muchas cosas. Ya cuando a veces trabajas en una ONG o en instituciones así que no son del Estado, ¿no? Tienes varias acciones que tienes que hacer, ¿no? Entonces me acuerdo la primera vez cuando empecé a atender, ¿no? Porque tenía yo que evaluar. Cuando salía del trabajo, persona que se sentaba a mi lado, una mujer, yo empezaba a pensar y decía, ay, esta mujer no vivirá en la noche y la golpeé, ¿no? Y miraba con esos ojos a todas. Y cuando se sentaban los hombres a mi lado, decía, este no será golpeador, no golpeará su casa en la noche, ¿no? Entonces empieza a generarte un impacto, les diría, ¿no? Un impacto porque empiezas a pensar y decir, no vivirán así, ¿cómo estarán? ¿Me entienden? ¿Qué te pasa? No es que te desensibilices, pero empiezas a comprender, a analizar, a leer, ¿me entienden? Y también empiezas a cuestionarte si estás en la área correcta, si realmente es la área en la cual tú
quieres trabajar? Y es la pregunta del millón. ¿Te gusta esta área? Y la respuesta es sí, bienvenido. Y la respuesta es no, entonces hay que migrar a otra área. Porque es complejo el trabajo, ¿ya? Es lindo, les diré, todo lo que hagan, especialmente en esta área o en cualquier área que se desenvuelvan, háganlo con pasión. Den siempre lo mejor de ustedes. Y cuando hacen ustedes informes, den lo mejor de ustedes, porque eso es lo que ustedes están aportando a ese proceso, a esa persona quien ustedes han evaluado. Porque es tu trabajo, ese informe que tú estás haciendo o va a ayudar o va a coadyuvar a una persona que quizás nunca le han creído, que ha experimentado algo tan doloroso, que tu informe lo va a reflejar su dolor. Entonces, por eso es bueno hacer lo mejor que tú puedas hacer. Hasta ahí va a llegar tu trabajo. Más allá no puedes, porque no puedes, pues no está dentro de tus límites, ¿no? Que también, como les digo, se van a identificar, ¿no? Hay cosas que van a escuchar y van a decir, ¿qué? ¿No ve? Como el Bob Esponja y dice, ¿qué es esto? Hay casos que les va a dar mucha rabia y mucha impotencia. De decir, pero, ¿y por qué no están ahí sus padres? ¿No? Yo me acuerdo de una joven justamente, pero no era en una evaluación, que un hombre quería llevársela, ¿no? Y justamente así en el alto, y la niña estaba muy asustada, ¿no? Yo trabajaba en otra área de prevención y nosotros salíamos justamente a las unidades educativas y le hicimos llamar a sus papás, ¿no? Porque estaba asustada y cuando le preguntamos cómo sus papás, decía, trabajan, ¿no? Llegaron sus papás, esperamos casi 2 horas porque lleguen, porque los dos trabajaban en diferentes lugares, las distancias son largas, evidentemente en el Alto, ellos trabajaban en La Paz, hasta ubicarlos, hasta que suban, bueno, todo un kilómetro. Llegaron, ¿no? Se les manifestó lo que había sucedido, ¿no? Que era un hombre que quería llevársela a ella, que incluso le había tocado, y le solicitábamos a ellos, por ejemplo, que puedan ellos acompañarla. Eran unas 6 cuadras más o menos de su casa. Los que conocen el Alto, las cuadras son pues cuadras, ¿no? Las distancias son largas. Y ambos nos decían que no podían, porque tenían que trabajar, ¿no? Que ella justamente se fue sola, porque siempre va con su hermanito menor, y se acompañan los dos. Y que ellos no podían hacer nada, porque tenían que trabajar, ambos trabajaban. Y la menor se quedaba justamente con su hermanito. Y ese día el hermanito no fue a clases o estaba con la abuela, no sé qué pasó, pero no fue con ella, ¿no? Entonces, como les digo, hay cosas que tú puedes decir, pero ¿y por qué? Sus papás deberían acompañarle, ¿no? Deberían llevarle, ¿no? ¿No? Entonces hay situaciones en las cuales, como les digo, ustedes se van a identificar, van a observar, puede ser que se afecten, puede ser que no. Una compañera, como les digo, estaba haciendo su tesis justamente sobre mujeres infanticidas. Igual ha hecho toda la evaluación, ha aplicado pruebas, ¿no? Igual he realizado informes en relación a cada una de ellas. Él ha entrevistado a 7, más o menos ha durado casi un mes, porque ha realizado cada una entre 6 a 5 entrevistas. Terminadas las entrevistas o toda la parte de entrevistas, justamente ella no podía dormir, ¿no? Estaba realmente afectada, ¿no? No, lo dejó, me dijo, ¿sabes? Lo voy a dejar porque realmente me ha afectado. No quiero saber nada, ¿no?
de todo lo que me han contado, de lo que he escuchado, de que han sido víctimas, la forma incluso porque le han contado cómo estas mujeres han matado a sus hijos, ¿no? Y como ella también es mamá, ¿no? Se identifica. Y aparte que también tenía problemas en el ámbito familiar, entonces se le complicó más. Y me dijo, porque ella es su tutora, me dijo, sabes, voy a dejarle un tiempo, porque me sueño con eso, ah, no quiero ahorita ni siquiera pensar ni redactar nada de eso, me dijo, ¿no? Y le afectó, ¿no entienden? Le afectó mucho. Entonces, no todos van a ser fuertes o ser tolerantes. O algunas personas no van a tolerar, por ejemplo, ver ni saber de evaluación a niños por abuso sexual. O maltrato infantil o violencia. Voy a evaluar si yo he vivido o tengo hijos, ¿no? Son temas muy sensibles, ¿no? Entonces, por eso les digo, la área en la que ustedes han elegido es la más apasionante, porque es lo último que el ser humano puede hacer, dañar a otro ser humano, ¿no? Y preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué matar? ¿Por qué golpear? ¿Por qué violar? ¿Por qué hacer eso a la persona que supuestamente tú quieres? Te van a contar N cosas, ¿no? Si las narraciones o historias más duras que ustedes puedan escuchar, ¿no? Y bueno, como les digo, tiene que haber un tiempo en el cual ustedes deben hacer un análisis, de decir, bueno, hagan una pausa, ¿no? O tener vías de escape, ¿no? Es decir, hacer otras cosas que no sea esto. Arte, un arte marcial, arte en el sentido música, pintura, otro tipo de actividad que les genere un espacio de descarga. O tener su propio psicólogo también, ¿no? También es recomendable. El vaciar cosas es importante, ¿no? Entonces, eh, como les digo, es una área realmente muy apasionante, ¿no? Y más aún si te vas especializando en ciertas áreas. Ustedes van a poder ver que psicología forense es una parte. Está la psicología jurídica, está la psicología criminológica, la psicología criminalística, la psicología criminal, la psicología aplicada a la investigación criminal. Es un mundo. Esto es una parte que es igual fascinante, pero la investigación, por ejemplo, la investigación del delito, la investigación de agresores, la investigación de víctimas, ver patrones, ya es otra área de investigación en relación a la evidencia científica en este tipo de temas, se debe estudiar y que se debe investigar, ¿no? Es importante. Y todo el trabajo que ustedes realicen les va a ayudar a hacer prevención, ¿no? Y como ayer habíamos manifestado, ambientes adecuados, ¿no? Carencia, muchas veces podemos tener carencia de pruebas. Si ustedes van a trabajar en esta área, siempre vayan buscando pruebas, siempre vayan preguntando, actualizándose, ¿no? Porque evidentemente es harto, les diré. Hay varias pruebas, ¿no? Hay algunas pruebas que no las conocemos, ¿no? Aplíquense para que ustedes puedan tener el manejo. La mejor manera de utilizar una prueba es autoaplicándose, no hay otra. Y aplicar a otras personas, ¿no? Para probar y justamente para ensayar la utilización de la prueba. Eso les va a dar experticia. Ahora, por ejemplo, hay bastantes, bueno, no bastantes, pero sí veo, digamos, propagandas de personas que te traen test. O colegas que te dicen, voy a darles X prueba que mide trastornos de personalidad o estrés postraumático. No, tómenlos.
están invirtiendo, pero se están actualizando en pruebas. Cómprense pruebas, ¿no? O intercambien entre sus compañeros, ¿no? Es decir, yo tengo esta prueba, yo tengo esta entrevista, yo también tengo esta, entonces vayan haciéndose sus pequeños protocolos, ¿no? Y como les decía, puede haber la carencia de tiempo, no es algo muy real en nuestro medio, la infinidad de casos y denuncias realmente es muy alta, ¿no? El profesional puede estar todo el día evaluando, ¿no? Entrevistando, pero también tiene que tener un tiempo para la elaboración del informe, ¿no? Es crucial eso. A veces por el tiempo, pero que está mal y es poco ético, les diré, es hacer la evaluación y hacer directo en la computadora. No es ético. Por más que no tengas tiempo, la persona a quien tú estás entrevistando es una persona que está viviendo una situación dolorosa y traumática. Entonces, cuando tú no le estás prestando la atención, ¿no? No le estás observando, no le estás mirando, porque también tienes que observar el comportamiento no verbal. Entonces, quieras o no, tienes que escucharla, pues, para ver, preguntar, ¿no? Y después, pues, harás en la computadora. Pero si haces mirándola y escribiendo, complejo. Primero, no es ético. Dos, van a confundir que tu trabajo que estás realizando es como si fuera el médico. Cuando tú vas a una consulta médica, ¿qué hace? Te mira y te dice, ya, ¿qué tiene? Su nombre. ¿Siente este dolor? No. ¿Tiene este tipo de sintomatología? No. Ya, hágame una descripción de lo que ha pasado. Me duele esto, me ha pasado esto, no sé, me ha golpeado esto. Ya, ¿me entienden? Entonces ahí también es la calidad y calidez que tú debes tener hacia la persona. Entonces, cuando tú realizas ese tipo de práctica, también estás desvalorizando el trabajo de las otras personas, de los otros profesionales. Porque van a pensar que todos los profesionales en esa área van a hacer de esa manera. Si bien probablemente le vas a entregar en ese momento el informe, bueno, vas a estar quizás 2 horas, dependiendo del tiempo, como les digo, van a pensar que es así, de fácil, de entrar y salir. Pero no es lo más adecuado, ¿no? Estás generando quizás una mala costumbre a la institución, a la persona que te está contratando. ¿Por qué? Porque te generas más estrés, te generas las responsabilidades para ti, porque vas a ir a juicio. Tu informe va a ir a juicio, vas a ir a juicio, vas a ir a defender ese tu informe, ¿no? Entonces, incluso pueden observarte, ¿no? Y decir, pero la persona está victimizando a mi cliente o a la persona que está viniendo a hacer la evaluación. O la persona que está siendo evaluada también puede denunciarte y decir, me ha tratado mal, no me miraba cuando me estaba evaluando, o nunca me ha mirado, eso lo miraba en la computadora y me decía, ya, ¿qué más? ¿Me entienden? Entonces, a veces la mala práctica de una persona, de un profesional, hace pecar a todos. No dicen el profesional de tal, sino todos los psicólogos, ¿no ve? Hacen mal su trabajo. Y no es así. Hay personas que realmente se rajan, ¿no? Hay personas que realmente dan su tiempo extra para hacer informes, para evaluar, para dar lo mejor. Entonces, cuando tú haces de una manera muy escueta, ¿no? Piensan que todos es igual, o que la de esa persona es de X institución, pero me han entregado el informe en un rato. Pero es que no es así, ¿no? Es un proceso, es un tiempo. La aplicación de las pruebas, el análisis de la prueba, el cruce, ¿me entienden?
No me va a dejar mentir aquí la compañera que es de defensorías. Evidentemente, si en defensorías existe igual un trabajo recargado, pero igual es un proceso porque tienes que entrevistar, tienes que aplicar, tienes que hacer informes, ¿me entiendes? Entonces, ¿no? Pero como les digo, vean la manera también, ustedes están, los que vivencian o los que están en la área son los que van a ver la mejor manera de generar su propia quizás metodología en el sentido de quizás utilizar solo entrevistas estructuradas, utilizar los protocolos o las pruebas que van a medir lo que quieres medir en horarios, será en 1 o 2 horas lo que vas a utilizar en esa persona para que no vuelva 2 veces, cortas tiempos, ¿no? Porque si no la recarga es mucha, ¿no? Es complejo, evidentemente. Cada institución, cada región es diferente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. La entrevista forense a niños y a niñas es condición de víctimas o testigos, ¿no? Es decir, como les decía, hay protocolos. Los menores son las principales víctimas de violencia sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. La entrevista es fundamental, pero también la observación del comportamiento. Es lo que yo les decía, ¿no? Deben ustedes observar cuando ustedes están evaluando. El comportamiento no verbal también es importante, ¿no? Si tiembla, por ejemplo, porque eso te va a ayudar en tu narración. A nivel conductual, la persona estaba nerviosa, le temblaba las manos, o tenía un tic, o se comía las uñas cuando narraba cierta parte de la situación, del hecho traumático que esta persona ha experimentado, o se reía, ¿no? Es decir, al narrar, se reía y decía, sí, no hay coherencia entre lo que dice, lo que siente y lo que hace, o lo que piensa. Tienen que ver las tres coherencias. Los tres deben generar similitud. No se deben inducir a las respuestas, ¿no? En la entrevista, más aún cuando tú haces en cámara G, se utilizan los protocolos, ¿no? No decir, tu papá te ha pegado, ¿no? No, sino decirle, ¿me puedes contar cómo es la relación entre tu papá y tú? ¿No? Entonces te dirá, sí, ¿no? Bien. ¿Qué actividades realizan? ¿No? Entonces te dirá, va, me lleva a mi casa o me ayuda a hacer mi tarea. Ah, ya. Y cuando te ayuda a hacer tu tarea, ¿qué te dice? Y puede ser que la violencia justamente se genere ahí, ¿no? Ah, no, cuando hago mi tarea y me equivoco, me pega. Ah, ya. ¿Y dónde te pega? Ah, me pega en la cabeza, ¿no? Y te dice algo más, ¿no? Entonces empieza a narrar, no inducen ustedes, ¿no? No pueden decir, ah, sí, tu papá te pega, ¿no ve? No, es el niño quien debe narrar, ¿no? Tomar en cuenta los detalles, ¿no? Los detalles que les pueda decir la persona, tanto un niño como una persona adulta, ¿no? Los detalles son importantes en el sentido de, de ciertos ámbitos que son tan vivenciales de la persona. Me acuerdo de un caso de una niña que justamente había sido agredida sexualmente por dos jóvenes, uno de 15 y uno de 16. La niña tenía 5 años, ¿ya? La mamá eran 2 hermanitos, les había dejado a cargo de un familiar lejano, ¿no? Lamentablemente hay una mala costumbre de que si tenemos el mismo apellido, somos primos lejanos, ¿no? Bueno, o somos del mismo pueblo, ¿no? Somos de la misma escuela, tenemos el mismo apellido. Como que tenemos cierta eh, relación vincular, ¿no? Entonces, lamentablemente esta persona los dejó a los niños al cuidado de otra persona, porque la señora tenía que ir a trabajar. El padre estaba ausente, ¿no? Nunca se hizo cargo de ellos. Entonces, eran muy contemporáneos los niños, ¿no? La niña y el niño
los dejó, ¿no? Y ella se fue a trabajar. Y estos dos, ¿no? Los agredieron a los dos. Y la niña, ¿no? Empezaba a narrar de cómo era lo que este hombre, este adolescente, le había agredido. Y que cuando le agredió, le dio el papel higiénico, ¿no? Y le dijo, ya, límpiate, detalles, ¿no? Y te empieza ella a contar y decir, me ha dado el higiénico, ¿no? Porque yo me limpio. Decía. Entonces son pequeños detalles que te van dando la narración de lo que le ha sucedido, ¿no? Aparte estos dos les golpeaban, les hacían lamer sus zapatos, les hacían lavar su ropa, ¿ya? Hasta ese momento no sabíamos que el niño también había sido víctima. Hasta que la niña nos contó y dijo, a mi hermanito más le hacían. En ese momento se sacó una orden, médico forense, eh, evaluaron al niño y sí, también él había sido agredido. Solamente que él nunca habló. Estaban en proceso, tenían que llevarlos justamente a terapia varones y se escaparon. Ya, entonces, como les digo, hay situaciones en las cuales salen, ¿no ves? Con a lo que tú puedas hacer. Pero hay detalles, por ejemplo, que te van narrando, ¿no? Y que te pueden decir, me ha agarrado de esta manera, o me ha introducido una cosa, ¿no? Y he visto sangre y me dolía, ¿no? Entonces son detalles. Por eso es importante tomar en cuenta algunos detalles que te dan en la narración. El testimonio grabado en video o el uso de cámara GESEL, ¿no? Es clave, ¿no? Porque te da bastantes elementos. Una muy buena entrevista puede también ayudar a los profesionales para justamente evaluar y ya no revictimizar. Personas de apoyo en la entrevista, ¿no? Puede estar el papá, la mamá, ¿no? Si es que no son los agresores, ¿no? U otro personal cercano. Mayormente en casos de niños siempre está defensoría presente. Y no inducir, como les decía, a las respuestas. La evaluación psicológica, por ejemplo, del abuso sexual, ¿no? El niño es el centro de la evaluación y debemos ver qué ha suscitado, qué ha pasado con este niño. Siempre debemos enmarcarnos también en el aspecto legal, ¿no? El Código Niño Adolescente y Código Penal, ¿no? Porque de acuerdo a eso se va a dar también la tipificación. Si es abuso sexual, de acuerdo a la modificación de la normativa que antes eran toques impúdicos, si no me equivoco. ¿Sí, no ve? Doctorita, antes era, no era toques impúdicos. No sé, uno de los abogados, si me puede ayudar, se me ha ido. Antes era toques impúdicos, pues. Abuso deshonesto, licenciada. Abuso deshonesto, exacto. Y después se cambió a abuso sexual, ¿no? Entonces también debemos ver la normativa, ¿no? Porque justamente la tipificación va en relación a la normativa y al código. Las repercusiones y las secuelas, ¿no? Los sucesos traumáticos afectan a los menores de diferentes medidas. Los efectos pueden ser a corto o largo plazo. Y hay que tomar las siguientes variables, ¿no? Primero, el perfil individual de la víctima. ¿Quién es? ¿Cuáles han sido las características del abuso? ¿Cómo se ha acercado esta persona a él o a ella? ¿No? ¿Qué le ha manifestado? ¿Cuándo así la primera vez? ¿No? ¿Qué le dijo? ¿Lo hacía en la noche? Por ejemplo, en los casos que yo estoy leyendo, hay bastante caso que las agresiones se suscitan cuando los padres salen o los dejan al cuidado de alguien, ¿no? O cuando están, por ejemplo, saliendo de su colegio, de su casa, ¿no?
por personas desconocidas, por ejemplo, ¿no? Que también lamentablemente hay personas, ¿no? Hombres que acechan en lugares, ¿no? Unidades educativas, parques, plazas, donde están, ¿no? Desfiles, por ejemplo, ¿no? Hombres que van a estar merodeando y que van a estar filmando, ¿no? Que se escucha bastante caso, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven los casos de trata y tráfico, han atrapado durante este año, ¿no? A varios hombres que estaban merodeando cerca a las unidades educativas, cerca a los desfiles, ¿no? Donde ponían ciertos objetos eh, mimetizados para que no se vean que era el celular, por ejemplo, para grabarlos, ¿no? Entonces, hay que analizar cómo ha sido esta característica del abuso. Ya, consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso, ¿no? Em, Le han creído, le han reñido, le han pegado, le han amenazado, ¿no? ¿Qué sucedió? Grado de sentimiento de culpa, ¿no? Te puedan decir, sí, pero em, ahora se van a pelear, ¿no? Mis papás, yo no quería que esto suceda. Ah, la victimación del niño por parte de los padres, ¿no? El descubrir que uno de los padres puede ser el agresor es un impacto muy fuerte a nivel familiar, ¿no? O que sea un externo el agresor, ¿no? La respuesta que van a asumir los padres también va a influenciar en el proceso o en el suceso traumático, ¿no? Porque se puede desencadenar de que la niña, ¿no? La víctima del delito sea afectada por la situación de los padres, ¿no? Que se echen la culpa, que peleen delante de ellos y piense que por culpa de lo que ha contado, su familia se va a desintegrar, ¿no? O se van a separar. Entonces, eso es importante también ver qué ha pasado, porque también hay entrevistas para los padres, ya justamente para saber cómo, si los atendían, no los atendían, eh, si ha observado, ¿no? Algún tipo de cambio, ¿no? Es importante ver el cambio cuando son víctimas de abuso sexual, ¿no? Y el cambio justamente es brusco. De un momento a otro cambia. Antes era un niño alegre, un adolescente alegre, ¿no? Y de un momento a otro cambia repentinamente. Se aísla, llora, no quiere estar con ciertas personas, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarse. Y esa persona ha notado algo, ¿no? Porque puede ser que por el hecho de que los padres trabajen, ¿no? O a veces uno no ve detalles de los hijos o de su propio entorno. Imagínense, uno está tan ocupado que tú puedes estar buscando algo, ¿no? Decir, ponte, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está, no sé, mi bolígrafo? No lo ves, pero está ahí. Cuando ves así real, así dices, a ver, y está delante tuyo. Pero estás ante una situación pues de estrés, de problemas, de preocupaciones. Bueno, y a veces los padres están en ese tipo de situación. No justifica, ¿me entiendes? Pero imagínense el observar el comportamiento humano, estar atentos a los comportamientos de los niños o adolescentes que están siendo víctimas de un delito sexual. Las estrategias de afrontamiento de la víctima, ¿no? Es decir, ¿cómo está afrontando esto? ¿Entiende lo que le ha pasado? ¿No? ¿Hasta qué punto conoce lo que le ha sucedido? Eso también debemos evaluar, ¿no? A veces los papás, por ejemplo, no hablan de los órganos genitales a los hijos. Justamente un caso había de una señora que
sospechaban de que estaba siendo víctima de abuso, ¿no? Y la niña hablaba y tenía mucho dolor en la parte genital. Y la madre nos narraba justamente de que la niña decía, es que mi papá juega con mi conejito, ¿no? Y la niña al parecer no tenía un peluche conejo. Ya, entonces cuando han indagado más para saber qué sucedía, porque tenía ya un comportamiento de aislamiento, lloraba, y porque las partes genitales también estaban enrojecidas, y justamente ha sido por eso que le lleva al médico forense, hace la denuncia, era que el padre introducía el dedo a la vagina de la niña, ¿no? Y él le decía, vamos a jugar con tu conejo, refiriéndose a la parte genital, ¿no? Entonces la madre más bien se dio cuenta en el sentido del cambio brusco, de lo que le decía el conejo, porque no tenía muñecos, ¿no? En forma de conejos, ¿no? Y eso es lo que ha ayudado, digamos, a descubrir, ¿no? Que justamente la niña estaba siendo abusada por el padre, ¿no? Entonces también debemos ver eso, ¿no? Es decir, si bien todavía a los niños no se les ha enseñado estrategias de afrontamiento, pero a los adolescentes, a mujeres adultas, ¿cómo están afrontando el problema, no? Clave también. Las secuelas, ¿no? Las reacciones ansiosas o depresivas, ¿no? Incluso el estrés postraumático, ¿no? El fracaso escolar. Y la entrevista tiene que ir guiada, les diré, ¿no? Justamente para identificar esto, ¿no? Está yendo a su escuela, a su unidad educativa, lo ha dejado, ¿por qué? ¿Por qué lo ha dejado? Puede ser que el agresor esté dentro del entorno familiar o del entorno escolar, ¿no? Huye, ya no quiere socializar, ¿no? Ya no quiere hablar con sus amigos, no tiene amigos, hay una disonancia cognitiva, ¿no? Una amnesia psicógena, no recuerda las cosas, ¿no? Hay un sentimiento de culpa y vergüenza ante el suceso, no quiere hablar, no dice, no, no pasa nada, no, depende mucho. No sé si ustedes han visto la película, no les hice ver, ¿verdad? Al límite del silencio. ¿Alguien la vio? ¿Siguen ahí o se han dormido? No, licenciada, particularmente no la vi. Ya, es una película que habla del abuso sexual. Ya, justamente la repercusión que se genera porque las víctimas son hombres. Y a veces uno piensa y dice, no, las víctimas solo son niñas, ¿no? Siempre a veces tenemos la idea que la violación sexual se da solo a niñas. Y no es así. La violación sexual también se da a niños. Y cuando se evalúa La licenciada.
Ay, no sé, les cuento que se me ha ido todo debajo y no quería conectarse. Ya, a ver, espérenme. Tengo que volver a grabar esto. Ah, no. Ya. Como les digo, pueden generarse sentimientos de culpa, vergüenza ante el suceso, trastornos de conducta como huida de la casa, consumo de alcohol, drogas, intento de suicidio. eh, Se puede manifestar, ¿no? Justamente cuando un niño, un menor está viviendo una situación de abuso, ¿no? El salirse de casa, ¿no? Consumir, ¿no? Alcohol, drogas, ¿no? El cutting, ¿no? El famoso cutting que se generan en los jóvenes justamente cuando viven situaciones realmente de mucho dolor, ¿no? Alteración en el área sexual, ¿no? Eh, Pueden, digamos, niñas, por ejemplo, que han sido víctimas de un delito sexual, pueden en algunos casos, por ejemplo, no mostrar más interés en relación al ámbito sexual. Justamente una señora descubrió que su hija había sido víctima de un delito sexual porque estaba mirando películas pornográficas y ella estaba haciendo mirar a sus hermanos, ¿no? Y es a consecuencia de eso que ella descubre que había sido agredida sexualmente. El control inadecuado de la ira, ¿no? Bien puede haber otros factores que conllevan a una persona de actuar de una manera eh, con mucha ira, también debemos ver, ¿no? De que no esté pasando este tipo de situación. La evaluación psicológica en niños, ¿no? Que viven violencia, esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto también, consecuencias físicas, ¿no? Han sido expuestos a violencia doméstica, esto también lo hemos visto ayer. Los efectos en los niños, ¿no? El miedo al agresor, miedo a que le pase algo a su madre, agresión a sus hermanos, compañeros de curso, aislamiento, enuresis, encopresis, onicofagia, problemas de aprendizaje. Ahora, por ejemplo, están evaluando, por ejemplo, hay tres tesis, dos que están evaluando, están haciendo una investigación justamente del impacto de la violencia en niños que viven en entornos violentos, ¿no? Y el otra persona está haciendo una evaluación, igual un estudio sobre justamente igual de los niños que han presenciado los hechos de muerte, es decir, en los casos de feminicidio, ¿no? Entonces, ambos tesistas han enfocado, digamos, sus investigaciones a los niños, ¿no? Justamente para ver qué es lo que sucede, qué es lo que está cambiando ahora en ellos, ¿no? Y han utilizado y han identificado pruebas, por ejemplo, muy interesantes en relación para medir estos aspectos emocionales. La angustia, la ansiedad, ¿no? La irritabilidad, conductas antisociales, la baja autoestima, baja tolerancia a frustración, pavor nocturno, ¿no? Los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, ¿no? Como les digo, hay unos manuales, justamente se ha realizado hace muchos años, para que todos los psicólogos, por ejemplo, cuando se trabajaba en todo lo que era la red de atención a víctimas y violencia en el alto, utilicen, ¿no? Que sea solo un protocolo para que no digan, no, tal psicólogo está utilizando tal cosa y nosotros no. No, entonces la consecuencia de eso es que, por ejemplo, en esa época Gregoria Pasa es quien había financiado, ¿no? Justamente
una consultoría donde donde generaron una convocatoria para que se presenten psicólogos, ¿no? En este caso forenses. Ahí se presentaron varios que son muy conocidos también y muy reconocidos, ¿no? Pero en este caso ganó Carlos, ¿no? Carlos Velázquez. Y ha sido Carlos justamente quien ha elaborado tres manuales, si no me equivoco. Uno ha sido justamente del manual especializado en evaluación y peritaje psicológico forense en violencia familiar. El otro es el manual especializado en herramientas para peritaje psicológico forense en violencia sexual, ¿no? Para niños, ¿no? Entonces ahí en el manual justamente están todos ¿cómo les digo? Los instrumentos que se deberían usar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es justamente el inventario de frases para la evaluación de abuso y maltrato infantil, ¿no? El otro es la escala pediátrica del estrés emocional, el cuestionario para la evaluación de la depresión infantil, que es el DDI, que utilizan les cuento mucho en el IDIF. Hay instrumentos, por ejemplo, que han sido adquiridos por los psicólogos del IDIF, que son exclusivos de ellos, ¿no? De la institución en todo caso. Interesante, ¿no? Porque ellos han buscado, digamos, pruebas y ahí les hicieron comprar y son protocolos estandarizados que ya utilizan, ¿no? Hay otro que se llama el escala 2 del efecto de sucesos traumáticos en niños, se llama el CITE-2, el cuestionario infantil experiencias violentas, ¿no? Y como les decía, existen instrumentos, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Justamente para niños que viven situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, el protocolo Mitch o el protocolo Michigan, ¿no? Que son protocolos de manejo de entrevistas, justamente para hacer la primera intervención que se hace con los niños que han sido víctimas, ¿no? Para preguntarles, por ejemplo, si ellos saben la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Para identificar eh, que no estén siendo manipulados por otras personas. El no, por ejemplo, generar que ustedes puedan, ¿cómo les digo? Inducir ya a la respuesta o a ciertos ámbitos que ellos puedan mencionar y decir, sí, sí, ha sido eso, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Entonces, el protocolo Nietzsche, por ejemplo, justamente ha sido elaborado para las entrevistas a niños que han sido víctimas, ¿no? Por un delito sexual, ¿no? Entonces la persona se presenta, ¿no? Y empieza a explicar quién es, ¿no? Y empieza a decir, yo me llamo tanto, ¿no? Se le explica de que también él o ella habla con otros niños, niñas que viven quizás la misma situación, ¿no? Se les dice también en el sentido de que si hay algo que ellos no entiendan en relación a la entrevista, les pregunten y la diferenciación que pueden hacer, ¿no? Es decir, si yo tengo, como les digo, la diferencia entre verdad y mentira, ¿no? Y se les dice, estamos en un parque, ¿no? Usted dirá, no, no estamos en un parque, ¿no? Para poder diferenciar si es verdad o mentira lo que está pasando, ¿no? Y vean también si pueden entender la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces también se le pregunta o se le hace ver a la persona que usted está entrevistando, en este caso a un niño, tiene alguna pregunta que él quiere hacer o no entiende algo, y le puede decir, ¿no? Si no sabe algo, le puede decir, no sé, ¿no? Entonces empieza a hacer, ¿no? La intervención y las preguntas
¿no? De acuerdo al protocolo que ellos que se tiene de acuerdo al establecido, ¿no? Y muchas veces tú tienes la entrevista cerca y tú puedes guiarte con eso. Y empiezan ustedes a entablar la conversación con ellos, ¿no? Y bueno, el psicólogo, ¿no? Empieza a manifestar y quisiera conocerte un poco más, ¿no? Y empieza ahí la entrevista. ¿Te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? ¿Cómo es tu colegio? Si es que, digamos, el abuso así en el colegio, se debe indagar esa parte, ¿no? Entonces, como les digo, es un protocolo que les ayuda justamente a poder generar la entrevista y poder sacar información, ¿no? Es como les digo, y justamente ahorita lo estoy viendo para que podamos ir guiándonos, ¿no? Y son, como les digo, estos protocolos que les ayudan. Tanto el Nichigan como el Nich son protocolos de entrevistas, ¿no? Para que ustedes puedan tener una guía en la entrevista. Les diré la primera vez que ustedes hagan una entrevista, ¿no? A veces ahí te puedes quedar y decir, ¿y ahora qué pregunto? ¿No? O te puedes desviar porque la primera vez que hagas te va a dar nervios, ¿no? Vas a estar ahí, además que te están grabando, más que tal vez te están observando, te está observando fiscalía, te está observando los otros psicólogos, ¿no? Y a veces uno puede ponerse nervioso. Por eso es importante. Sí, es todo un protocolo y no vas a memorizarte, les diré todas las preguntas del Mitch o del Nietzsche. Recomendable que lo tengas al lado o que tú vayas con las entrevistas y vayas preguntando, ¿no? Para que así tengas toda la información necesaria a lo que tú quieres obtener. Ya en la práctica, ¿no entienden? Ya te vas dando cuenta y ya sabes qué preguntas tú debes realizar, ¿no? Entonces, este manual, como les digo, ha sido elaborado por Carlos Velázquez, quien él, por ejemplo, ha propuesto, ¿no? Estas pruebas, por la experiencia que él tiene en la temática. Hay muchos colegas, por ejemplo, que utilizan pruebas proyectivas, ¿no? Y Carlos nos decía que no es, digamos, lo más adecuado, pruebas proyectivas, porque son muy subjetivas. Y además porque tendríamos que hacer un análisis incluso desde el psicoanálisis, ¿no? Y no todos manejan psicoanálisis. Y para ser forense, sí o sí tienes que ser cognitivo completamente, ¿no? Entonces, él justamente ha propuesto todo una batería de pruebas, ¿no? Que estas que les estoy mencionando es parte, ¿no? Habla mucho, por ejemplo, de la entrevista de evaluación del testimonio infantil, como les decía, la guía para la evaluación del testimonio del abuso sexual infantil, ¿no? Justo cuando se pueda medir la credibilidad del testimonio, lo que es el CBA, ¿no? Que es el análisis de validez de contenido, ¿no? O el CBCA, que es el, les digo, protocolos para medir la credibilidad del testimonio. Y ahí sí o sí necesitas grabar la entrevista, porque 5 veces será poco lo que ustedes van a observar. Y base es justamente la entrevista de Nietzsche y la entrevista de Michigan, cualquiera de las dos. Base, porque a partir de estas dos entrevistas vas a tener elementos para poder analizar, de acuerdo a los criterios del CBA o del CBCA, la credibilidad del testimonio, ¿no? También presentaba, por ejemplo, la escala de Hamilton, ¿no? El inventario de rasgos de ansiedad. Más nos ha dado, a ver, la evaluación de trastorno de estrés postraumático, ¿no?
No sé si ustedes han podido quizás obtener este manual. Les diré que tiene todo, ¿no? Tiene la escala pediátrica del estrés emocional, la escala pediátrica, el 1 o el 2, el cuestionario de evaluación de depresión infantil, ¿no? Son escalas y están aquí, les cuento, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene este manual, este protocolo, que les va a ayudar también, ¿no? O no sé si ustedes utilizan estas herramientas, ¿no? Que justamente les va a ayudar. Voy a ver si hay en PDF. Miren que nunca he visto si existe PDF en relación a esto. Porque son manuales que se han realizado hace bastante tiempo, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay colegas que lo siguen utilizando, ¿no? Porque son modelos, más aún porque Carlos es eminencia, pues, en el ámbito de peritaje, ¿no? Y más aún que el respaldo que él pueda generar en relación a la validación de estos instrumentos es importante. Y bueno, la peritación psicológica forense, ¿no? Es decir, el procedimiento metodológico para la formulación del dictamen, ¿no? Hay fases, ¿no? La recepción y admisión del caso, la información y planificación, la información directa, la información indirecta. Hay diferentes modelos, ¿no? Que al final llegan a lo mismo, pero tienen algunos ámbitos donde cambia el nombre, pero estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación del abuso, ¿no? Entrevista al menos se deben centrar las siguientes áreas: el ambiente familiar, ¿no? Con quién se quedaba, con quién se vivía, cómo era la relación con el padre, con la madre, con los hermanos, ¿no? Quién lo atendía, ¿no? Quién, por ejemplo, lo cuidaba, lo bañaba. Las características nuevamente del abuso, la frecuencia, ¿no? Debemos ver la intensidad, la cronicidad, los lugares. O entraba a su cuarto, o entraba al baño. Si no, el agresor no es dentro del entorno familiar y es fuera, un profesor, vecino, ¿dónde? ¿No? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuáles son las personas implicadas? ¿No? Si alguien más conocía, sabía o estaba implicado en el hecho. ¿Cuál es la relación de la víctima con el agresor? ¿No? Le ha amenazado, ha generado promesas, ha generado regalos, ¿no? A veces les pueden decir, sí, me lo ha comprado cosas, me lo ha comprado muñecos, ¿no? O me amenazaba que le iba a matar a mi perrito, a mi gatito, o que iba a matar a mi mamá, a mi papá. Las conductas abusivas en relación, por ejemplo, a tocamientos, a masturbación, a penetración, si le tocaba dónde, eh, si se masturbaba, ¿no? Hay hombres que se masturban delante de los niños, de las niñas, ¿no? O empiezan ya la penetración, ¿no? Les estoy pasando, antes que se me olvide, una investigación ya que ha realizado la institución CEPAMOS. Justamente esta investigación es sobre los comportamientos sexualizados problemáticos y prácticas abusivas sexuales en entornos educativos, familiares e institucionales, ¿no? Es una investigación que ha realizado CEPAMOS, muy interesante. Denle una leída, vean, observen qué es lo que ellos han identificado, por ejemplo, en relación a estas prácticas abusivas, ¿no? Que ya dentro del entorno educativo, por ejemplo, ya está inmerso este tipo de prácticas sexuales, ¿no? Abusivas, por ejemplo, entre adolescentes a niños, ¿no? Ya el agresor ya no es solamente una persona adulta, si es una persona ya menor, otro adolescente que lamentablemente está agrediendo a otro niño,
El informe, ¿no? Como les digo, hay modelos, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Hay instituciones que ya tienen modelos, ¿no? Pero también hay profesionales que tienen su propio modelo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un modelo que estaba muy posicionado también era del doctor Núñez de Arco, ¿no? Que justamente tiene un libro que se llama Pericia Psiquiátrica, si no me equivoco. Y ahí tiene un modelo, ¿no? Tiene un modelo, la parte es reflexiva, y lo divide por secciones, ¿no? Y como les digo, hay diferentes. Si ustedes, por ejemplo, hacen una comparación del modelo que he tenido de los casos que les he enviado, igual, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de modelos, ¿no? Las estructuras. Como les digo, puedes, si quieres, generar tu propio modelo en relación, si tú eres un consultor particular, ¿no? Comparando los diferentes modelos de informes y tú quizás generarte uno propio, si es que tú trabajas de forma particular como consultor. Pero a nivel institucional hay, como les digo, instituciones que ya tienen modelos, ¿no? Entonces, importante también, ¿no? Ver desde la institución en la cual tú trabajas, eh, proponer quizás, ¿no? Generar un modelo por la práctica que tú estás realizando y también por la forma en cómo va a ser, tal vez por la información que va a representar ese informe, ¿no? Como les digo, es cada uno, de acuerdo a la institución, quienes también deben ver esa parte. Hay modelos, por ejemplo, que van al motivo del peritaje, ¿no? La metodología que están analizando, ¿no? Las entrevistas, las observaciones, las entrevistas a los padres, las pruebas, instrumentos, el análisis de los documentos, ¿no? Si has revisado, por ejemplo, el caso, si hay certificado médico forense, ¿no? También les va a ayudar, ¿no? Y las entrevistas, ¿no? Hay entrevistas semiestructuradas para padres, hay entrevista cognitiva que se utiliza mucho para adultos y adolescentes, justamente cuando se hace la evaluación de credibilidad. La entrevista asistida para la evaluación de abuso sexual infantil. La entrevista de evaluación del testimonio infantil. La evaluación de capacidad del recuerdo. Evaluación de la información anatómica sexual. Hay colegas que pueden usar todavía los muñecos anatómicos, ¿no? Sin inducir, ¿no? Y decir, te voy a mostrar este muñeco y quisiera que tú me muestres en qué parte de tu cuerpo o en qué parte de este cuerpo de este muñeco ha podido tocar, ¿no? Y a veces el niño puede mostrarte y te puede decir esto, ¿no? O les hacen dibujar, pero no en el sentido del dibujo de la familia u otro tipo de dibujos, ¿no? Sino de que pueda dibujar y mostrar, o ya tienen dibujos hechos y que el niño dibuje o encierre con un círculo los lugares donde le ha tocado, ¿no? Y empieza él a hablar. Y como les decía, el protocolo Niche, protocolo Michigan. Estos son muy utilizados, por ejemplo, en credibilidad de testimonio en niños por abuso sexual, ¿no? El análisis de validez del contenido, que es el CBA, ¿no? Que igual son criterios. Los dos juntos van. El CBCA, que es el análisis de contenido basado en criterios, que son 19 criterios, que va unido al CBA, ¿no? Son los dos instrumentos que se utilizan para la evaluación de la credibilidad en niños por abuso sexual. La escala pediátrica del estrés emocional, ¿no? Justamente cuando viven maltrato infantil, ¿no? La escala de cribado del trastorno de estrés postraumática, ¿no? Que igual mide situaciones de maltrato, cuestionario para la evaluación de la depresión infantil, ¿no? Entonces son instrumentos, les diré, que te ayudan justamente para ver el estado emocional de los niños, ¿no? Para ver cómo se sienten, eh, emocionalmente, cómo ha afectado la situación que ellos están experimentando,
¿Mm? Es complejo. A veces los niños tienen vergüenza de hablar. ah, Puede ser que en la primera no te hable, ¿no? Entonces, quizás va a haber una segunda, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar, por favor, el cuestionario. Les he mandado, como les digo, ese documento. Léanlo, es bien interesante. Justamente una investigación que han realizado, ¿ya? Y es lo más cercano. Cuanto más cercano podamos tener a nuestro contexto, mejor, les diré. Porque eso refleja la realidad que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, voy a mandar algunos documentos para que ustedes puedan leer, por favor, el fin de semana, ¿ya? Y podamos y ver todo lo que es, por ejemplo, el daño psíquico, justamente en la evaluación en los niños y personas adultas, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Terminaremos acá, por favor. Y cualquier consulta, estamos por WhatsApp. Gracias.